Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de una forma u otra, a todos nos ha dado vueltas en la cabeza desde siempre. La existencia de Dios. Uf, un tema nada pequeño. Para nada. Y lo interesante del material que tenemos es que no lo aborda como el típico partido entre fe y ciencia. ¿Qué es lo que uno siempre espera, no? Exacto. Al contrario, la propuesta es explorar una serie de indicios de una realidad que nos trasciende, pero lo hace desde tres ángulos que casi nunca se sientan en la misma mesa. El filosófico, el cosmológico y el histórico. Justo. Así que la misión de hoy no es llegar a un sí o a un no definitivo. Es más bien entender cómo estas pistas, vistas todas juntas, pueden formar un argumento coherente. Como un caso con varios testigos, ¿no? Y hasta el curso de nuestra civilización podrían ser, para algunos, huellas que apuntan en la misma dirección. Perfecto. Pues el primer testigo, como decías, es la filosofía. Intenta llegar a una conclusión usando solo la lógica. Y el material nos lleva de la mano de pensadores como Santo Tomás de Aquino. Ah, claro, con sus famosas 5 vías. Exacto. Que son en esencia razonamientos que parten de observar el mundo que nos rodea. Y de esas 5, hay 2 que todavía hoy resuenan muchísimo. ¿Cuáles serían? La primera es el argumento cosmológico. La idea es bastante intuitiva. Piensa en una fila de fichas de dominó. Ok. Para que la última caiga, la anterior tuvo que golpearla, y así hacia atrás. Si la fila fuera infinita, la última ficha nunca caería. Porque nunca habría una primera que empiece todo el movimiento. Exactamente. El argumento dice que el universo es igual. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y esa cadena de causas no puede ser infinita. Tiene que haber un primer empujón, una causa primera que no fue causada por nada más. A lo que se le llama Dios. A eso, en este contexto, se le llama Dios. A ver, entiendo la lógica del dominó, pero siempre me ha hecho un poco de ruido esa idea. ¿En qué sentido? No sé, ¿no es como hacer un pequeño truco? Decir, todo tiene una causa, excepto esta primera cosa. O sea, ¿no estamos rompiendo la misma regla que acabamos de poner para que todo funcione? Es una objeción súper válida. De hecho, es la clásica. La respuesta desde esta filosofía es que la regla no es todo tiene una causa. Ah, ok. La regla es todo lo que comience a existir tiene una causa. La primera causa, por definición, no habría comenzado a existir. Sería eterna, fuera del tiempo. Y por eso no necesitaría una causa. Exacto. Pero sí, es un salto conceptual enorme, sin duda. Y eso nos lleva al segundo argumento, que es más sobre el ahora que sobre el inicio. El del diseño. El argumento teleológico, o del diseño. Lo fascinante aquí es que es un argumento que cualquiera puede sentir, solo con mirar a su alrededor. Ves la complejidad de un ojo o la precisión matemática en un copo de nieve, y te preguntas, ¿de verdad todo esto es azar ciego? Es el famoso argumento del relojero, ¿no? Si te encuentras un reloj en la playa, no piensas que lo crearon las olas, asumes que hubo un relojero. Precisamente, es esa analogía. El universo, con su orden y complejidad, se parece más a un reloj que a un montón de arena. Sugiere un intelecto ordenador, Un diseñador. un diseñador cósmico. Y lo increíble es cómo esta idea filosófica de hace siglos, de repente, bueno, parece que tiene un eco inesperado en la física moderna. A eso quería llegar. Pero antes, el texto menciona algo más en esta primera parte, Cierto. la revelación. Y aquí, debo admitir, es donde la cosa se me complica un poco. Porque hasta ahora hablábamos de lógica, de razón, algo que cualquiera puede seguir, pero meter la revelación, no sé, me parece que es como mezclar agua y aceite. Entiendo la duda, pero la clave es que el material no los pone en la misma categoría. Y eso es lo importante. A ver, explícame eso. La razón es una vía universal, ¿cierto? Accesible a todos. La revelación se presenta como una evidencia sui generis. ¿Qué significa eso? De su propio tipo, no busca ser una prueba lógica, sino un testimonio. Es la creencia de que esa primera causa no se quedó callada, sino que se comunicó. Ya veo. Se basa más en la fe y en la historia de una comunidad. Exacto. El análisis no te dice que tengas que aceptar las dos. Solo dice que para la teología estas dos corrientes, razón y revelación, fluyen en paralelo. Ok, esa distinción ayuda. No es una prueba de laboratorio. Es otro tipo de evidencia. Entendido. Pero me dejaste pensando con lo que dijiste antes.
que esta idea filosófica del diseño de repente encontró un eco en la ciencia. Sí, Ahí es donde la cosa se pone de verdad interesante. totalmente. Porque, a ver, la ciencia no puede probar o refutar a un ser no material. Su campo es lo observable, lo que se puede medir. Claro, son dominios diferentes. Pero lo que se argumenta es que ciertos descubrimientos de la cosmología son, como mínimo, tremendamente sugerentes. Y el concepto central es la sintonía fina del universo. He oído hablar de esto, pero explícalo como si no supiera nada. Ok. Imagina que el universo es un tablero de control con, no sé, 100 perillas. Vale. Cada perilla es una constante física fundamental. La gravedad, la masa de un electrón, la velocidad de la luz, etc. Lo que los físicos han descubierto, con un asombro que de verdad no disimulan, es que cada una de esas perillas está ajustada en una posición increíblemente precisa, ¿Qué tan precisa? en un rango tan estrecho que es casi incomprensible. Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los átomos. Ajá. Si fuera un 2% más débil, el universo solo tendría hidrógeno. Nada más, ni estrellas, ni planetas, ni vida. Solo un 2%. Solo un 2%. Y si fuera un 2% más fuerte, todo el hidrógeno se habría fusionado en elementos pesados justo después del Big Bang. Tampoco habría agua. Ni vida. Wow. Y así con docenas de otras constantes. El punto es que para que exista un universo como el nuestro, que pueda albergar vida, todas esas perillas tienen que estar en su punto exacto. Debo admitir que cuando leí esa parte, la escala de esa improbabilidad es algo que, bueno, te vuela un poco la cabeza. Es que es casi imposible de procesar. Es como caminar por el desierto y encontrarte un rascacielos perfectamente construido y que alguien te diga, ah, sí, lo hizo el viento. Es muy difícil de creer. Esa es la sensación. Y esta improbabilidad ha generado dos grandes interpretaciones. La primera, que es la más obvia, es la teísta. Que esto es evidencia de un diseñador inteligente. Claro, es el viejo argumento del relojero, pero ya no con un ojo, sino con las leyes fundamentales del cosmos. Argumentan que la explicación más sencilla es que alguien calibró esas perillas con un propósito. Ok, esa es una interpretación. ¿Cuál es la alternativa científica? La alternativa más popular es la hipótesis del multiverso. Que suena a ciencia ficción, pero se toma en serio. Muy en serio. Postula que nuestro universo es solo una burbuja en un océano cósmico, con un número, vastísimo de otros universos. Y cada burbuja tendría sus propias perillas giradas al azar. Entiendo. Entonces, la mayoría de esos universos serían un desastre. Inviables. Exacto. Pero si tienes infinitos boletos de lotería, es lógico que alguno va a ganar. Y nosotros, pues, solo podemos estar en el universo ganador. Si no, no existiríamos para darnos cuenta. Esa es la lógica. Se le conoce como el principio antrópico. No es que el universo esté diseñado para nosotros, es que solo podemos existir en uno que lo permita. Pero, no sé, esa explicación del multiverso siempre me ha sonado un poco a... ¿A qué? A una forma de evitar la pregunta, quizás. O sea, no podemos detectar esos otros universos. Es una hipótesis que no se puede falsificar. Y esa es una de las críticas más fuertes, sí. Pero el material que analizamos señala algo todavía más profundo. ¿El qué? Que incluso si aceptamos el multiverso, eso solo nos dice el cómo pudo surgir nuestro universo. No responde al por qué. Cierto. O sea, ¿por qué existe un generador de universos con estas reglas y no otras? La pregunta no desaparece, solo se mueve a un nivel más arriba, de la física a la metafísica. Fascinante. Y con eso pasamos de la lógica y el cosmos a algo mucho más terrenal y a veces mucho más caótico. Nosotros. La historia humana. ¿Cómo encaja esto como un tercer indicio? Aquí el enfoque cambia radicalmente. Ya no buscamos pruebas lógicas o físicas. Ahora analizamos fenómenos históricos que se pueden observar. Ok. Y el argumento central es que el surgimiento y la expansión de las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, son hechos históricos innegables que han moldeado la civilización de una manera brutal. O sea, no se puede explicar la historia sin ellas. No puedes. No puedes explicar las leyes, la ética, el arte en Occidente y Oriente Medio sin poner la creencia en un Dios único en el centro. No es una nota a pie de página, ha sido uno de los motores de la historia. Y para ilustrar esto, el análisis se centra en un caso muy concreto. En Jesús de Nazaret. Exacto. Y lo primero que establece, que es crucial,
es que su existencia histórica es un hecho aceptado por la abrumadora mayoría de los académicos, sean creyentes, agnósticos o ateos. Eso es clave. No hablamos de un personaje mítico como Hércules. Para nada. Hablamos de una persona real que vivió en la Judea del primer siglo. Eso ya cambia el juego. Totalmente. Pero el verdadero catalizador histórico, el evento que lo cambia todo, es la creencia de sus seguidores en su resurrección. Y aquí el análisis es muy cuidadoso. No importa si ocurrió o no, la creencia en que ocurrió es un fenómeno histórico que no se puede negar. Y el efecto de esa creencia es lo asombroso. Es asombroso. Un movimiento que empezó con un puñado de pescadores en una provincia olvidada del Imperio Romano, proclamando algo que sonaba a locura. En 3 siglos se convierte en la religión dominante del mismo imperio que los perseguía. Y esa es la gran pregunta histórica, ¿no? ¿Cómo es posible que la creencia en un evento tan extraordinario y francamente inverosímil, proclamado por un grupo sin poder, terminara dándole forma a toda una civilización? La escala del efecto es completamente desproporcionada a la causa. Exacto. El material lo presenta como un fenómeno histórico que exige una explicación a su altura. Puedes dar explicaciones sociológicas, políticas, y son válidas, pero la magnitud del cambio sigue siendo un verdadero enigma. Y esto se conecta con la universalidad de la experiencia religiosa. ¿A qué se refiere con eso? A que en todas las culturas, en toda la historia, la humanidad ha buscado lo trascendente. Esa persistencia, incluso frente a persecuciones, sugiere que quizás no es un simple capricho cultural. Sino algo más profundo en nuestra naturaleza. Posiblemente. Bien, hemos recorrido los 3 caminos. La lógica filosófica que nos empuja a buscar una causa primera. La física que nos muestra un universo calibrado con una precisión que desafía al azar. Y la historia, que nos enseña cómo la creencia en lo trascendente ha sido una fuerza que ha movido el mundo. Y ahí es donde todo, digamos, converge. El material no concluye que una de estas vías sea la prueba definitiva. Claro, cada una tiene sus contraargumentos. Exacto. La filosofía puede ser rebatida, la sintonía fina tiene la hipótesis del multiverso, y la historia se puede interpretar de otras maneras. Entonces, el verdadero clic aquí no es que un argumento sea a prueba de balas. No. Sino la idea de que la filosofía, la física y la historia, 3 campos tan distintos, con métodos tan diferentes, parecen estar susurrando la misma cosa. Esa es la tesis, ¿cierto? Esa es exactamente la conclusión. El argumento no se basa en una certeza matemática, sino en una convergencia de indicios. Como el caso judicial que decías. Es como un caso judicial sin la prueba de ADN, pero con 3 testigos independientes que no se conocen y que, sin embargo, sus historias apuntan al mismo sospechoso. Individualmente, cada testimonio puede tener fallos. Pero juntos crean un caso muy sólido. Así que, al final, no se trata de dar una respuesta cerrada, sino de presentar este caso acumulativo. Y que cada persona sopese las evidencias y decida qué conclusión le parece más razonable. Me parece una forma muy honesta de abordarlo. Totalmente. Y quizás, para terminar, podemos dejar una reflexión que se desprende de todo esto. A ver. Si la razón, el cosmos y la historia son como 3 lenguajes distintos intentando describir la misma realidad, esto nos deja con una pregunta final. Si esta realidad trascendente existe, ¿por qué elegiría manifestarse a través de indicios y pistas, y no de pruebas irrefutables y evidentes para todos? ¿Qué podría decirnos esa ambigüedad sobre la naturaleza de nuestro conocimiento? Y quizás, sobre la importancia de nuestra libertad para elegir qué creer.